¿Eres fan de la Fórmula 1? Déjame decirte que estás completamente loco, pero estás completamente loco por la pasión del automovilismo y de este maravilloso deporte que te regala la velocidad. Sin embargo, la Fórmula 1 está muy clara de cómo consume su producto y te está viendo, te está analizando y te lo dice en el informe de 2025 que vamos a hablar a continuación. La encuesta mundial de aficionados sin duda nos deja increíbles datos sobre cómo es la conducta del fan deportivo de la Fórmula 1 y este estudio realizado por ellos mismos nos deja muchísimas cosas para conversar, para analizar y las vamos a debatir. Pero primero lo que te quiero decir es qué es este estudio. Esta es la cuarta edición que se realiza este estudio de mercado, donde utilizaron a más de 100,000 personas en 186 países para conocer cómo viven ellos la Fórmula 1 y además es increíble todos los resultados que nos arrojan porque a partir de ello la Fórmula 1 trabaja para corregir, desarrollar y realizar nuevas estrategias que vienen para los próximos años porque por supuesto esto es una de las maneras más cómodas y más fáciles, aunque suene fácil decirlo, es complejo, pero para poder seguir fidelizando a las personas que están consumiendo este deporte y para atraer a nuevas audiencias en el futuro. Entonces yo aquí me paro para decirte que vi desde este estudio 4 ítems que me llamaron la atención. El primero es cómo llega la gente a la Fórmula 1. El segundo es cómo es la conducta y cómo es el fandom de estas personas que son más apasionadas por este deporte. El tercero es cómo está funcionando la generación Z en este asunto. Y el cuarto, las mujeres. Oye, las mujeres están haciendo un tema sumamente interesante y un factor indispensable en esta ecuación y te los voy a contar. Además, al final te diré 5 lecciones de mercadeo que entiendo que este estudio me dejaron y que probablemente podamos discutir en el futuro. Así que si eres fan de la Fórmula 1, por favor, coméntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo la vives y simplemente comparte este video para poder hablar un poquito más sobre este tema. El primer tema es cómo los usuarios encontraron el deporte según el estudio de mercadeo de la Fórmula 1. Y llama mucho la atención que el 39% es a través de los amigos y familiares. La mayoría son mujeres de entre 25 a 34 años. 24% se encuentra a través de la cobertura televisiva y en este segmento los hombres mayores a 45 años son los que pertenecen a este rubro, ¿no? Donde encontraron esta participación. 12% llega a través de las redes sociales, un número muy importante. 12% es a través del interés por el piloto. Estamos hablando de que el piloto se volvió un embajador desde hace algunos años y está siendo una especie de héroe más dentro de todo esto. Ya dejó de ser solo de las escuderías, ahora son las escuderías, son los pilotos, son todos los factores que van a poder ser, que te puede vender la Fórmula 1 y que está haciendo conexión. Y uno que me llamó mucho la atención es el 10% que todavía arrastra la serie de Netflix Drive to Survive. Es increíble esto que todavía pueda atraer a 10% de las personas cuando ya han sacado muchísimas temporadas, pero esto te quiere decir que la Fórmula 1 está atacando por todos los frentes, a todas las edades, a través de distintas estrategias. Yo quiero ver cómo lo ven ustedes, cómo creen que es este consumo y hasta dónde vamos llegando con este tema hasta ahorita. Sí, justamente te quería hacer el comentario porque tú estabas hablando de los números globales y ellos parten el informe en dos porque se especifican mucho en el mercado americano como tal, ¿no? Y en este sentido del mercado americano, el número de Drive to Survive es 10% y es el tercero. Mientras que tú lo pones en el cuarto a nivel mundial, en Estados Unidos es el tercer modo de engancharte con la Fórmula 1. Primero está familia y amigos. En segundo lugar está la televisión y en tercer lugar es Drive to Survive. Qué importante es Drive to Survive para la Fórmula 1. Impresionante este programa de Netflix que cuenta historias. Lo único que hace es contar historias. Y incluso inspiró la película de la Fórmula 1 porque el director Joseph Kosinski dijo que Drive to Survive lo había inspirado diciendo, hay historias, no tienes que contar siempre la historia del que va a quedar campeón. Puedes contar una historia de alguien que no quedó campeón, igual es una buena historia para contar. Y Fórmula 1 de Movie ya tiene 575 millones de dólares de taquilla, produciéndole a Apple la película más taquillera de la historia de Apple, formando una de las 6 películas de Warner Brothers que acaba de romper récords. Es una cosa impresionante y todo Drive to Survive. Impresionante.
Sí, muchachos, a mí me gustó muchísimo este informe, además de ilustrativo y fácil de entender. Me pareció interesante y me voy a tomar el atrevimiento, Andrés, de leer 3 puntos que a mí me llamaron la atención. Además, es cómo todas las generaciones, bien lo mencionabas, están no solo consumiendo la Fórmula Uno, viendo las carreras, sino que también están interactuando, lo están viviendo en su día a día y lo están implementando en su estilo. Por lo menos, 59% de los fanáticos dice que le gusta la Fórmula Uno, lo considera la moda como parte importante de por qué consume o le gusta la Fórmula Uno. Cada vez vemos que se venden más las indumentarias o las chemis, las polos de las escuderías, como las gorras. También dicen que la Fórmula Uno está visto también como una actividad de estatus. Y yo lo percibo así. A veces yo veo gente asistiendo a un gran premio de la Fórmula Uno y yo digo, wow, qué experimento o qué experiencia pudo presenciar esta persona. Así que muchas personas también se ven atraídas a vivir la Fórmula Uno en persona porque implica que tienes cierto estatus social una vez que eres consumidor o fanático de una escudería o del deporte en principal. Y que también las personas se están viendo como inspiradas o identificadas, como bien lo mencionabas, con los pilotos, ya no solo con las escuderías, sino que también hay cierto fanatismo por Leclerc, por Verstappen, por Hamilton, como siempre, pero también son conocidos otro tipo de pilotos que capaz antes de la serie Drive to Survive y la película no eran tan conocidos. Ahorita estamos viendo un repunte de McLaren nuevamente y sus dos pilotos están siendo tendencias y están siendo seguidos por muchas personas, cosa que antes capaz no sucedía tanto. Entonces siento que el éxito del mercadeo de la Fórmula Uno es que te lo está administrando por distintas plataformas y te está contando siempre la historia de la Fórmula Uno, ya sea a través de una película, ya sea a través de moda, ya sea a través de una serie, pero está en todos lados para todo público. Y eso me parece que ha sido el mayor fuerte de la Fórmula Uno en los últimos 5 años. Bueno, vamos a comentar un poco primero con lo de Antonio que habló de la película de Fórmula Uno. Lamentablemente, cuando se hizo este estudio que empezó en febrero de este año, de 2025, no se incluyó todo el efecto que pueda causar la película, que yo creo que va a ser multiplicador si vemos el éxito en taquilla. Además que todos vimos acá la película, nos pareció genial, buenísima. Vamos a ver en el futuro, dentro de 4 años, cuál fue el impacto que tuvo esta película dentro del fandom de la Fórmula Uno. Pero vamos a analizar un poquito ahora de cómo se comporta ese fandom, cómo es el aficionado más duro y puro de la Fórmula Uno según los datos que recopiló este estudio. Y te voy a lanzar una serie de datos que los tengo acá anotados para que veas un poco cómo se vive la situación dentro de este deporte y dentro de los fanáticos de este deporte. Y es que 90% de los fans dijeron estar emocionalmente involucrados con los resultados de las carreras. 90% les importa cómo queda la carrera y les afecta emocionalmente. Esto es un tema súper interesante. 61% de los fans consumen contenido de la Fórmula 1 a diario y en la generación Z se eleva este número a 70%. Es impresionante, o sea, estamos hablando de aficionados que son fuertemente consumidores en un universo de 100.000 personas en 186 países. Esto nos da a decir que esto de verdad es fuerte, la pasionalidad y la emocionalidad con la que vive el aficionado de la Fórmula 1, ¿no? Parece aficionado de fútbol o de estos deportes que generan mucha pasión. Me llama mucho la atención este tema de qué tan involucrado está. 76%, esto es un dato que yo dije, esto es increíble, sobre todo por lo que hemos visto fútbol nacional y vemos un partido de la Vinotinto que entendemos cómo lo venden y hasta el rechazo que pueden generar en algunas marcas. Este dato me dejó loco. El 76% cree que los patrocinadores mejoran la experiencia en la Fórmula 1. 76% de las personas están de acuerdo y se sienten felices con los patrocinadores. Esto quiere decir que la cohabitación del patrocinio en el producto deportivo es positiva y la valoración es sumamente alta para la gente. Esto es muy, muy, muy difícil de hacer. La gente piensa, el aficionado deportivo muchas veces se siente invadido por tanta sobremarca, por tanta competencia, por tantas cosas que le quitan los espacios de repente que más televisivos. Aficionado a la Fórmula 1 te dice todo lo contrario y está en 3/4 a favor y la valoración es sumamente positiva. 70% de la generación Z, que es la que venimos a hablar a continuación, interactúa a diario con el contenido a través de las redes sociales. O sea, el fan está duro y está a diario haciendo y generando contenido, viendo contenido, dando like, viviendo de esto día a día. Esto es un tema muy interesante. 37% ha comprado algún merchandising y 40% está dispuesto a comprar merchandising de la Fórmula 1. Ahí te puedes decir los indicadores hacia dónde van.
Entonces vamos a hablar de la generación Z, porque esta generación especialmente llega y consume de una manera distinta y lo sabe, porque primero que el 27% de estos 100.000 encuestados son de la generación Z, que es de estas personas que nacieron a finales de los años 90, que están hasta la actualidad. 70% interactúa con contenido todos los días en Estados Unidos. En Estados Unidos se consume de una manera especial. Como hablamos anteriormente, este estudio se vio reflejado unos encuestados en Estados Unidos que tienen una conducta un poco más atípica en comparación con el resto del mundo. 59% de esta generación se identifican o se sienten identificados con YouTube como la fuente primordial de dónde conseguir la información de la Fórmula 1. Entonces vamos a ver por dónde están viendo, se sienten que se está a través de YouTube. También Twitch es un elemento muy adicional y 60% del Gen Z considera que Twitch es uno de sus canales favoritos para saber información de la Fórmula 1. Andrés, fíjate tú que estoy leyendo también la encuesta y veo el fan engagement, las razones por qué los fans dicen que siguen la Fórmula 1. Y dicen, los fans dicen, el 30% de los fans dice que es la emoción de la carrera. Es decir, en el núcleo, lo más interesante es que la emoción de la carrera es lo que lleva a la audiencia. Luego dicen, algunos de ellos, ya el 23% te dice, bueno, soy fanático de un piloto. Es decir, un piloto me cautivó mi atención y soy fanático de este piloto. Me imagino que pasará con Hamilton, Max Verstappen, entre otros pilotos, ¿no? Checo Pérez, que también tiene mucha gente, Carlos Sainz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un 21%, que es muchísimo, que ve la Fórmula 1 por la tecnología y la innovación. Un 18% lo ve por la estrategia. Un 16% dice, mira, simplemente he sido fan desde niño. Un 13% lo ve porque son fan de los equipos. Un 11% porque aprecia las habilidades. Un 9% por la historia del deporte. Y un 8%, quizás ahí es donde estoy yo, por el drama y la rivalidad. No hay momento que más me encante a mí que la drama. El deporte ofrece demasiados dramas. Y me encanta cuando llegamos a la fase eliminatoria de los mundiales. Esa es mi fase favorita, cuando ya empiezan a eliminarse los equipos, porque empiezas a ver la desesperación y lo difícil. Y algunos lo logran, siguen pasando y otros no. Y eso es un drama totalmente. Y con respecto al punto del fan engagement que estabas diciendo, no solo que cohabitan bien, y yo creo que para mí este fue el punto más importante de la encuesta, que no solo el fan engagement cohabita bien, sino que además hay un porcentaje de personas que va a decidir comprar esas marcas solo porque están en la Fórmula 1. Y tenía justo el número que iba a dar. Y lo que más me sorprende es este tema del engagement y la cohabitación de las marcas y de los fans, como estabas comentando, Andrés, porque no solo es que 76% de los aficionados afirman que el patrocinio contribuye y les gusta el tema del patrocinio, sino que ellos son propensos a considerar comprar un producto del patrocinador un 43% entre la generación Z en Estados Unidos y un 50% fuera de los Estados Unidos como tal. No es solo la cohabitación, sino que el patrocinio es efectivo directamente. Efectivamente, este estudio además refleja que son más de 300 patrocinios en total, ¿no? Una locura de la cantidad de patrocinios, de la cantidad de dinero que ingresa, que sale de este deporte, todo lo que genera en el mundo entero. Y uno de los factores que más me llamó la atención, que más me pareció interesante, atractivo, es el papel de las mujeres en el consumo de este deporte. Y es que están haciendo historia dentro de la competición, porque una de cada 4 encuestados fueron mujeres. Y esto resulta que le dio un 25% histórico por primera vez dentro del fandom que viven midiendo. Y esto quiere decirte además que el 74% de los nuevos fans son mujeres y 64% de ellas llevan menos de 5 años viendo la competición. O sea, se han sumado muchísimas personas. La mayoría que se están sumando son mujeres. Habría que ver por qué a profundidad, pero uno de los indicadores que te dice es que 50% de las mujeres fan de la Fórmula 1 son más propensas a consumir productos y 50% vincula su fanatismo a factores como la moda, el estilo y la cultura lifestyle. O sea, los atrajeron a través de diferentes patrocinios, a diferentes visiones totalmente distintas a las mujeres a meterse en un deporte que siempre tradicionalmente fue muy masculino y ahora es totalmente heterogéneo y de verdad que
resulta súper interesante porque esto va a cambiar la conducta de cómo se van a comportar las marcas, de cómo van a ser los patrocinios, de cómo va a ir el merchandising. Esto va a traer una ola de cosas positivas para el deporte porque la mujer tiene otro factor de consumo, tiene otra experiencia y otra calidad de consumo y ahora la va a ser interesante porque vamos a ver las secuelas de lo que van a hacer a partir de ahora. Mira, primero a mí me encanta que hagan este tipo de encuestas y que los aficionados las respondan, porque esto le da un valor extra a los organizadores, a estos deportes, para entender qué están viendo sus aficionados y cómo, y mejorar en base a eso. Con respecto a las mujeres, que es el tema que menciona Andrés acá de último, fíjate, para el año 2017, las mujeres representaban nada más el 10% de fanáticas de la Fórmula 1. En el 2021, 18%. Y en el 2025, el 25%, exactamente. Entonces, en 4 años prácticamente se ha duplicado la cantidad de fanáticas mujeres que ha traído la Fórmula 1 y esto se debe, como bien mencionaban Andrés y Brando, a la cantidad de plataformas que tiene para mostrarse la Fórmula 1. Tenemos películas, tenemos documentales, se está ligado a la moda y además que a la mujer le encanta comprar de por sí, también estadísticamente más probable que la mujer compre y llama la atención todas las marcas involucradas y todos los patrocinios que hay en la Fórmula 1. Recordemos que si bien la película no está tomada en cuenta dentro de esta encuesta, oye, en la película lo más curioso es que hay marcas reales que están en los automóviles, que están en la pista. Entonces eso también llama la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención. Yo me agrego a esta parte de estas estadísticas porque yo no veía nada de Fórmula 1, no conozco mucho de Fórmula 1, lo elemental por así decirlo, pero por lo menos este año ya vi la presentación de los carros que me pareció espectacular, buenísima, un estilo de fashion show, pero con carros, con los corredores, con los pilotos, que me pareció espectacular, buenísima, y de hecho la vi fue por YouTube, así como mencionaba también Andrés dentro de las estadísticas. Y además fue a ver la película, y me encantó la película, me fascinó, quedé pegada, y ahora de vez en cuando me salen muchas cuestiones de Fórmula 1 y aprovecho, ¿no? Sigo pegada allí al tema y probablemente, bueno, sume a las estadísticas en un futuro como una fanática más de la Fórmula 1. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es el punto de las redes sociales, el valor que tienen y a veces el valor que en otros deportes o en otras marcas no le tienen, porque es importantísimo. Aquí tuvimos a Daniel Cadena Jordan, que no vamos a hacer ningún spoiler, pero nos estaba hablando justamente de la presentación y de la cara que le da las redes sociales a tu marca, a tu equipo, y lo importante, el valor que le tienes que dar a este punto para hacer crecer tu marca justamente. Y Fórmula 1 se ha tomado muy en serio esto. Así que esta encuesta a mí de verdad me deja fascinada, me encantan estos números y bueno, espero que sigan aumentando estas estadísticas porque están muy interesantes. Sí, el tema de las mujeres es digno de estudio porque recordemos que además del proyecto de Fórmula 1 Academy donde participan pilotos femeninas, lo curioso aquí es que las fanáticas femeninas les gusta también la categoría masculina, cosa que capaz no pasa tanto en el fútbol, que por lo menos el amante del deporte del fútbol femenino normalmente es mayoritariamente femenino. Aquí no, aquí pasa que también las mujeres consumen la Fórmula 1 en su categoría masculina. Y una cifra importante también es que en la generación Z, esta camada de fanáticos que viene creciendo, 1 de cada 2 fanáticos de generación Z de la Fórmula 1 son mujeres, entonces 50 y 50. Y el futuro es brillante para la Fórmula 1 y con esto creo que cierro yo, que es que le preguntaron a personas en Estados Unidos y el 73% de los encuestados dice que estaría dispuesto a asistir a una carrera en un futuro muy cercano. Y cuando lo llevamos internacionalmente, personas que nunca han tenido la posibilidad de asistir a una carrera dirían que sí, que en efecto están muy interesados en asistir. Así que estamos solo viendo el principio de lo que puede ser un gran monstruo económico y de mercadeo capaz. Pienso yo que se podrían generar proyectos para crear otro tipo de circuitos en otros países que capaz no sabemos, no sé qué tan abierta sea la Fórmula 1 a hacer eso, pero el futuro de la Fórmula 1 parece que es brillante porque lo que viene haciendo en términos de mercadeo es espectacular. Qué fascinante es el mundo de la Fórmula 1 y de la manera de que se ha trabajado a partir de Liberty Media para acá. Es increíble todo lo que están haciendo el trabajo. Y yo te dejo 5 lecciones que me deja este estudio que me parecieron, a mí me llamó muchísimo la atención. El primero es que la Fórmula 1 es un referente en realizar esa conexión emocional con el aficionado. Estamos entendiendo que un deporte pasó a ser mucho más pasional, al menos para las nuevas generaciones, de lo que ha podido ser en otros momentos que ni siquiera estaban vinculados con esto. Lo otro es que utilizar a los
los atletas como embajadores les ha dado rédito muchísimo, les ha traído muchísimo más público ahora y esto les ha hecho una jugada maravillosa a su favor. Otro punto es que la Fórmula 1 hace del patrocinio una experiencia positiva. Esto es duro de conseguir, esto es difícil, no todo el mundo está contento con ver marcas y sobreexposición de marcas a cada rato y esto es un punto muy a favor porque es un dinero que se ve bien retribuido, que es buena inversión por parte de los patrocinadores y que además los fans se sienten contentos de esta experiencia. Otro es que abraza a nuevos públicos y a distintos públicos a través de muchísimas plataformas, está haciendo contenido todo el año para todas estas personas, estas distintas audiencias. Y el último es que, complementando un poco esta, es que de verdad la Fórmula 1 trabaja todo el año para generar contenido para las distintas audiencias y esto es maravilloso, esto siempre lo hacen en las principales industrias deportivas, pero no todas al mismo ritmo y creo que la Fórmula 1 está dando un acelerón, por así decirlo, en este aspecto de trabajar todo el año independientemente cuando pasen las 24 carreras del año. Muy bien, señores, y luego de todos estos datos los invitamos que vayan a la página web de la Fórmula 1 y que busquen estas estadísticas para que ustedes la verifiquen por sí mismos y sin más ni más, lo único que nos queda es preguntarles qué piensan de estas estadísticas. Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.